El multimillonario director ejecutivo se bajó la gorra de béisbol y entró en su propia tienda. Nadie reconoció a Marcus Thompson. Ni los cajeros, ni el guardia de seguridad, ni siquiera el gerente que se suponía debía dirigir este lugar. Había venido aquí de incógnito por alguna razón. Pero nada podría haberlo preparado para lo que escuchó a continuación. Sollozos desesperados resuenan en el baño de empleados. A través de la grieta debajo de la puerta, una placa plateada con un nombre yacía abandonada sobre una baldosa mojada. María Santos, personal de custodia. El llanto interior no era solo tristeza. Era el sonido de alguien cuyo mundo se estaba desmoronando. A Marcus se le heló la sangre. Hace 3 meses, la empresa había recibido informes muy positivos sobre esta ubicación. Puntuaciones perfectas de satisfacción de los empleados. 0 quejas. Pero la mujer que lloraba detrás de esa puerta contaba una historia completamente diferente. Mientras permanecía congelado bajo la dura luz fluorescente, una pregunta aterradora atravesaba su mente. Si esto estaba sucediendo en su propia empresa, bajo sus propias narices, ¿qué más se había perdido? La verdad que estaba a punto de descubrir sería peor que todo lo que había imaginado y lo obligaría a cuestionar todo lo que creía saber sobre liderazgo, lealtad y el costo real de mirar para otro lado. Lo que comenzó como una visita de rutina estaba a punto de convertirse en las 48 horas más importantes de su carrera. Quédate conmigo porque lo que sucede a continuación cambiará para siempre la forma en que ves el liderazgo en el lugar de trabajo. Marcus golpeó suavemente la puerta del baño. Disculpe, ¿estás bien ahí dentro? Los sollozos cesaron de repente. Escuchó un sonido de movimientos y luego el de alguien tratando de recomponerse. Estoy bien. Solo dame un minuto. Pero su voz lo delataba todo. Esto no estuvo bien. Esta era una mujer al límite. Cuando finalmente apareció María Santos, Marcus vio a una pequeña mujer latina de unos 40 años. Su uniforme de custodia estaba arrugado y sus ojos rojos de llorar. Se agachó rápidamente para recoger su credencial, pero sus manos temblaban tanto que apenas podía agarrarla. Lo siento, susurró sin hacer contacto visual. No debería estarlo. Necesito volver a trabajar. Marcus la estudió más de cerca. Las manos de María estaban agrietadas y enrojecidas por los fuertes productos de limpieza. Unas ojeras ensombrecían sus ojos, del tipo que surgen por trabajar en varios empleos y dormir muy poco. Pero fue algo más lo que llamó su atención. La forma en que se estremeció cuando se oyeron pasos que se acercaban desde el piso principal. No te ves bien, dijo Marcus suavemente. Por cierto, soy Mike. Acabo de empezar aquí hoy. María levantó la vista, como si estuviera evaluando si se podía confiar en ese desconocido. Después de un momento, sus hombros se hundieron de cansancio. Es que todo se está desmoronando, admitió. Mi hija Sofía necesita cirugía. Su condición cardíaca está empeorando y no puedo permitírmelo. Se detuvo, sacudiendo la cabeza. Lo siento. ¿No necesitas escuchar esto? ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí? Marcus preguntó. 3 años. Nunca me perdí un día. Nunca he llegado tarde. Pero últimamente, ella gesticulaba con impotencia hacia un tablero de anuncios lleno de horarios de trabajo. Marcus siguió su mirada y sintió que se le encogía el estómago. El horario era un desastre de turnos tachados, horas reducidas y cambios escritos a mano. El nombre de María apareció esporádicamente. A veces 20 horas una semana, 35 la siguiente y luego volvía a 15. No había consistencia. No hay forma de presupuestar o planificar. Siguen reduciéndome las horas, explicó María, con voz apenas audible. Señor, Miller dice que es política corporativa, pero no lo entiendo. La tienda siempre está llena. Siempre tenemos poco personal. La mandíbula de Marcus se apretó. Él conocía la política corporativa en materia de programación, y esta no era. A los empleados a tiempo completo se les garantizaba un horario constante.
Lo que estaba viendo parecía una manipulación deliberada. Y cuando pregunté por el seguro de salud que supuestamente entraría en vigor después de 90 días, la voz de María se quebró. Dijo que no era elegible porque mis horas eran demasiado irregulares. Las piezas comenzaban a formar una imagen que hacía hervir la sangre de Marcus, pero se obligó a mantener la calma y a seguir desempeñando su papel. «Eso no suena bien», dijo con cuidado. María miró a su alrededor nerviosamente y luego se inclinó más cerca. «Hay otros también. Tommy en electrónica, Sara en cosmética. Todos tenemos los mismos problemas. Pero el señor Miller dice que si no nos gusta, mucha gente estaría encantada de aceptar nuestros trabajos». Un escalofrío recorrió la espalda de Marcus. Brad Miller. Recordaba el nombre de la lista de gerentes. Gerente regional. Buenas evaluaciones de desempeño. Sin ninguna señal de alerta en su expediente. Al menos ninguna que hubiera llegado a la empresa. «Escucha, Mike», continuó María, bajando la voz hasta convertirse en un susurro. «Necesito este trabajo. Mi hija solo tiene 8 años y no se ha operado». No pudo terminar la frase. Marcus la observó mientras se colocaba la placa con su nombre en el uniforme con dedos temblorosos. Ese pequeño rectángulo plateado lo representaba todo para ella. La atención médica de su hija, el alquiler, su supervivencia, y alguien estaba usando esa desesperación en su contra. «Debería irme», dijo María, mirando hacia la planta principal. «Mi turno termina a las 11, pero se supone que debo volver a las 6 mañana por la mañana para el inventario. El señor Miller me programó un turno doble, pero de alguna manera. El sistema solo muestra 8 horas de pago». Al alejarse, Marcus notó su leve cojera, probablemente por haber estado de pie sobre suelos de hormigón durante años sin el apoyo adecuado. El manual de la empresa establecía claramente que los empleados tenían derecho a colchonetas antifatiga y soporte ergonómico, otra política que, al parecer, no se cumplía. Marcus se quedó solo en el pasillo, mirando fijamente el caótico tablero de horarios. Cada turno tachado representaba a una familia que luchaba por llegar a fin de mes. Cada reducción arbitraria de horas significaba que alguien tenía que elegir entre la compra y la gasolina. Había construido Thompson Enterprises sobre el principio de que las buenas empresas cuidan de su gente. Pero en algún punto entre las políticas de la sala de juntas y la realidad a nivel de planta, ese principio se estaba destruyendo sistemáticamente. La pregunta era, ¿hasta dónde llegaba esto? ¿Y quién más sufría mientras él permanecía en su torre de marfil, ajeno a su dolor? Marcus no tuvo que esperar mucho para ver el sistema en acción. A la mañana siguiente, observó desde la sala de descanso cómo María fichaba para su turno de las 6 de la mañana. Se movía con cuidado, apoyando su pierna izquierda, pero su rostro reflejaba determinación. Cualesquiera que fueran las dificultades. Ella se enfrentó a su casa, estaba allí, lista para trabajar. A las 6:47 de la mañana, Brad Miller salió de su oficina. Brad era exactamente lo que Marcus había esperado. 30 y tantos, cabello excesivamente engominado y el tipo de arrogancia que emana de tener el poder justo para abusar de él. Llevaba su placa de gerente como un arma, y sus ojos inmediatamente encontraron a María trapeando cerca de la sección de electrónica. «Santos». La voz de Brad resonó por la tienda como un látigo. Los hombros de María se tensaron, pero continuó trabajando. «Santos, te estoy hablando». Finalmente levantó la vista, con un rostro cuidadosamente neutral. «Sí, señor Miller. Este piso sigue sucio. ¿Qué ha estado haciendo exactamente durante la última hora?» Marcus vio que María apretaba la mandíbula. El piso estaba impecable. Podía ver su reflejo en las baldosas, pero ella simplemente asintió. «Lo repasaré de nuevo. Más te vale. Y la próxima vez, quizás intentes trabajar de verdad en lugar de compadecerte de ti mismo». La voz de Brad destilaba desprecio. «Hablando de eso, necesito verte en mi oficina ahora mismo». Marcus sintió las manos se aprietan en puños.
Se obligó a permanecer sentado para seguir observando. Si intervenía ahora, descubriría su verdadera naturaleza antes de comprender la magnitud del problema. En la oficina de Brad, María permanecía de pie mientras Brad permanecía sentado, una maniobra deliberada de poder que le ponía los pelos de punta a Marcus. A través de la mampara de cristal, podía ver cómo la postura de María se encogía con cada palabra que Brad pronunciaba. Tommy Chen, el empleado de electrónica que María había mencionado, entró sigilosamente en la sala de descanso y se sentó pesadamente junto a Marcus. «Pobre María», murmuró Tommy, negando con la cabeza. «Es la tercera vez esta semana que la llaman». «¿Qué le está diciendo?», preguntó Marcus. Tommy miró a su alrededor con nerviosismo. «Lo mismo que nos dice a todos. Que tenemos suerte de tener trabajo. Que le caemos bien a la gente». Hizo una pausa, como si eligiera sus palabras con cuidado. «Que deberíamos estar agradecidos por las horas que tenemos. Gente como nosotros, ya sabes, inmigrantes, madres solteras, gente que no puede permitirse renunciar». La voz de Tommy sonaba amarga. Brad sabe exactamente a quién puede manipular. A través del cristal, Marcus vio a Brad reclinarse en su silla, su lenguaje corporal irradiando crueldad despreocupada. María permanecía rígida, con las manos entrelazadas a la espalda como un soldado que soporta una inspección. Entonces Brad hizo algo que le puso los ojos como platos. Sacó la hoja de horas de María y empezó a hacer cambios con un bolígrafo rojo justo delante de ella. Marcus no pudo oír las palabras, pero vio cómo el rostro de María se contraía mientras Brad reducía sus horas registradas. «Le está recortando el tiempo otra vez», susurró Tommy, probablemente alegando que se tomaba descansos no autorizados o algo así. La semana pasada, le descontó a Sara 3 horas por usar el baño en exceso. «Está embarazada». Marcus buscó su teléfono y sus dedos encontraron la aplicación de grabación de voz. Fuera lo que fuese que estuviera pasando en esa oficina, necesitaba pruebas. A través de la delgada paredes, la voz de Brad se oía con claridad. «Ya te lo dije, Santos. Si no puedes con la carga de trabajo sin emocionarte, quizá este no sea el trabajo adecuado para ti. Hay mucha gente que agradecería tu puesto. Por favor, señor Miller». La voz de María era apenas audible. «Solo necesito un horario estable. Hija mía, tus problemas personales no me incumben. Lo que me preocupa es que hayas estado hablando con otros empleados sobre horarios. Eso me suena a querella». El pulgar de Marcus tocó el disco. No estaba causando problemas. ¿Solo estaba qué? ¿Intentando organizar algún tipo de queja? Porque eso sería muy lamentable para tu situación laboral aquí. La amenaza era clarísima. María guardó silencio. «Ahora, te reduciré la jornada a 12 horas la semana que viene. Quizá eso te ayude a concentrarte en el trabajo en lugar de generar drama. Y Santos, si me entero de que has estado hablando con alguien más sobre horarios o políticas, tendremos que ver si eres la persona adecuada para esta empresa». Marcus observó a María asentir en silencio mientras su dignidad era despojada pieza por pieza. Cuando finalmente salió de la oficina, su rostro estaba pálido pero sereno. Pasó junto a la sala de descanso sin mirar dentro y con la cabeza en alto a pesar de todo. Pero Marcus ya había visto suficiente. El teléfono en su bolsillo contenía las propias palabras de Brad, una prueba irrefutable que revelaba el abuso sistemático de poder que ocurría bajo el nombre de Thompson Enterprises. Cuando Brad regresó a su oficina, silbando casualmente como si no hubiera destruido la semana de alguien, Marcus sintió que algo se cristalizaba dentro de él. Ya no se trataba solo de María. Se trataba de todos los empleados vulnerables que habían sido oprimidos por pequeños tiranos como Brad Miller. El tiempo de observación había terminado. Ahora era el momento de ver hasta qué punto había llegado esa corrupción. Marcus salió de la tienda esa noche con la mente acelerada. Condujo su coche de alquiler, un sedán modesto, nada que llamara la atención, de regreso al hotel económico donde se había alojado bajo su identidad falsa.
En la habitación 237, rodeado de informes corporativos y archivos de empleados, comenzó a planificar su próximo movimiento. La grabación en su teléfono reprodujo las amenazas de Brad. Cada palabra era como un clavo en el ataúd profesional del hombre, pero Marcus sabía que esto era solo la punta del iceberg. Si Brad se sentía lo suficientemente cómodo como para amenazar abiertamente a los empleados, ¿qué estaba haciendo cuando pensaba que nadie lo estaba mirando? Marcus abrió los registros de empleo de la tienda en su computadora portátil. Lo que encontró le revolvió el estómago. Durante los últimos 8 meses, la tienda había experimentado una tasa de rotación del 60% entre los empleados por hora. La razón oficial citada para la mayoría de las salidas fue la renuncia voluntaria. Pero Marcus podía leer entre líneas. En una economía como esta, la gente no abandonó sus trabajos voluntariamente. Fueron expulsados. Cruzó las fechas de salida con las evaluaciones de desempeño de Brad. Irónicamente, los números de Brad parecían estelares. Los costos laborales bajaron un 23%, los índices de eficiencia aumentaron y no se presentaron quejas formales ante recursos humanos. En el papel, Brad Miller era un manager de modelos. Pero Marcus estaba empezando a comprender cómo Brad había manipulado el sistema. Mantener a los empleados desesperados y asustados. Impedirles que trabajen suficientes horas para tener derecho a los beneficios y asegurarse de que cualquiera que pudiera quejarse simplemente desapareciera de la lista. Era elegante en su crueldad. Marcus abrió una nueva ventana del navegador y comenzó a elaborar su historia de portada más profunda. Mike Henderson, trabajador de la construcción despedido, desesperado por encontrar trabajo, sin familia de la que preocuparse, simplemente agradecido por la oportunidad. El tipo de empleado que Brad consideraría perfectamente explotable. Practicó la personalidad frente al espejo, ajustando su postura, sus patrones de habla, incluso su forma de caminar. Marcus había crecido en barrios como este antes de que su negocio despegara. Sabía cómo integrarse. La clave era recordar más que actuar. A la mañana siguiente, Marcus regresó a la tienda con sus jeans gastados y sus botas de trabajo de segunda mano. Se acercó a la oficina de Brad con la mezcla perfecta de desesperación y entusiasmo. Disculpe, señor Miller. Escuché que podría haber algunas vacantes. Estoy dispuesto a trabajar cualquier turno, cualquier hora que necesites. Brad levantó la vista de su computadora y sus ojos evaluaron de inmediato a esta nueva víctima potencial. Marcus prácticamente podía ver los cálculos que pasaban por la cabeza del hombre. Otro trabajador desesperado por manipular la experiencia de construcción principalmente, pero que se secó. Necesito un trabajo estable. No soy exigente con el trabajo. Limpieza, almacenamiento, lo que sea. ¿Tienes referencias? Marcus entregó un currículum cuidadosamente elaborado y completo con referencias falsas que había conseguido a través de contactos. Estos tipos responderán por mí. Me presento. Yo trabajo duro, yo no causo problemas. La sonrisa de Brad era depredadora. Me gusta esa actitud. Te diré algo, Mike, puedo ponerte bajo custodia. Turno de noche, $12 la hora. Trabajarás con María, pero no dejes que te llene la cabeza de quejas. Ella tiene una tendencia hacia el drama. La crueldad casual en la voz de Brad hizo que Marcus quisiera cruzar el escritorio, pero se obligó a asentir con entusiasmo. Eso suena perfecto, señor. ¿Cuándo empiezo? Esta noche, 1000 p.m. hasta las 6 de la mañana y Mike. Brad se inclinó hacia adelante. Recomiendo la lealtad y el trabajo duro. Los empleados que entienden cómo funcionan las cosas aquí, obtienen buenos resultados. Los empleados que causan problemas, no lo hacen. Marcus asintió como si hubiera entendido perfectamente, y así fue, pero no de la manera que Brad pretendía. Esa noche, Marcus se cambió a su ropa de trabajo en el baño de la tienda, transformándose completamente en Mike Henderson. Se colocó la etiqueta con su nombre temporal en la camisa,
El rectángulo de plástico le resultaba extraño después de años de trajes caros y reuniones en salas de juntas. Cuando María llegó para el turno de noche, pareció sorprendida de verlo. «¿Has vuelto?», dijo ella en voz baja. «Te dije que necesitaba el trabajo», respondió Marcus. «Supongo que estamos trabajando juntos». María estudió su rostro, tal vez percibiendo algo diferente en este nuevo empleado, pero sin poder precisar qué era. «Quédate cerca de mí esta noche», dijo finalmente. «Te mostraré las cuerdas». «Y Mike, todo lo que te dije ayer sobre tener cuidado con el señor Miller, duplica eso para el turno de noche. Ahí es cuando hace su peor trabajo». Cuando las luces de la tienda se atenuaron y los últimos clientes salieron, Marcus sintió el peso de lo que estaba a punto de descubrir. En algún momento de las siguientes 8 horas, se enteraría del alcance total de la operación de Brad Miller. Ya no se limitaba a observar el problema. Estaba a punto de vivirlo. La tienda se transformó después del horario de cierre. Lo que parecía un entorno minorista normal durante el día reveló su verdadera naturaleza en las sombras iluminadas por fluorescentes del turno de noche. Marcus siguió a María a través de su rutina, aprendiendo la intrincada coreografía del trabajo de custodia nocturna. Pero durante la primera hora, comenzó a notar cosas que hacían que su presión arterial aumentara. «María, ¿por qué estás limpiando la sala de descanso de los empleados con los mismos suministros que usas para los baños?», preguntó, observándola mientras enjuagaba un trapeador en un balde lleno de desinfectante industrial. Ella miró nerviosamente a su alrededor antes de responder. «El señor Miller recortó el presupuesto de productos de limpieza y dice que estamos utilizando demasiados». Ella levantó una botella de limpiador de pisos casi vacía. «Esto tiene que durar toda la semana para toda la tienda». Marcus conocía la asignación corporativa de suministros de limpieza. Esta tienda debería tener 10 veces lo que estaba viendo. A las 23:30 horas, Brad hizo su primera aparición. Merodeaba por los pasillos como un depredador y sus pasos resonaban en la tienda vacía. Cuando encontró a María reponiendo toallas de papel en los baños de clientes, su voz cortó el silencio. «Santos, vas demasiado lento. A este paso, estarás aquí hasta la mañana». «Estoy trabajando lo más rápido que puedo, señor Miller. No lo suficientemente rápido. Le descontaré 30 minutos de su planilla de tiempo por ineficiencia». Marcus observó desde detrás de un expositor como Brad sacaba su teléfono y tomaba nota. 30 minutos. Le robaron 6 pesos delante de sus ojos. Pero empeoró. A la 1:15 de la mañana, Brad regresó con un portapapeles. «Santos Henderson, ven aquí». Se reunieron en el pasillo principal mientras Brad consultaba sus notas. «La empresa ha estado haciendo preguntas sobre nuestros costos laborales. A partir de la próxima semana implementaremos algunas medidas de eficiencia». Sonrió como si estuviera anunciando bonificaciones. «En lugar de 2 personas en custodia nocturna, volveremos a tener una». El rostro de María se puso pálido. «Señor Miller, esta es una tienda de 45.000 pies cuadrados. Una persona no puede. Una persona puede y lo hará. María, como llevas más tiempo aquí, conservas el puesto, pero tendrás que encargarte de toda la carga de trabajo en el mismo periodo de tiempo». Marcus hizo los cálculos en su cabeza. Lo que estaban haciendo esa noche con 2 personas ya estaba superando los límites de la resistencia humana. Pedirle a una sola persona que lo hiciera todo era físicamente imposible. «Si no puedes manejarlo», continuó Brad, «siempre puedo encontrar a alguien que pueda». Después de que Brad se fue, María se desplomó contra el mostrador de caja. «No puedo ocuparme de toda esta tienda sola», susurró. «Pero si me quejo, perderás el trabajo por completo», terminó Marcus. Ella asintió y se le formaron lágrimas en los ojos. «La cirugía de mi hija está programada para el próximo mes. Necesito este seguro». Fue entonces cuando Marcus notó algo que hizo que sus instintos de investigación se activaran. Brad había dejado la puerta de su oficina ligeramente abierta,
y a través del espacio, Marcus pudo verlo escribiendo rápidamente frente a su computadora. María, ¿puedes encargarte tú sola del ala unos minutos? Quiero comprobar algo. Ella parecía confundida, pero asintió. Ten cuidado, Mike. Si te pilla husmeando. Marcus se movió silenciosamente hacia la oficina. A través de la rendija de la puerta, podía ver claramente la pantalla de la computadora de Brad. Lo que vio hizo que sus manos temblaran de rabia. Brad inició sesión en el sistema de programación de empleados, reduciendo sistemáticamente las horas de varios empleados. Pero no solo estaba acortando el tiempo. Estaba redistribuyendo esas horas a un empleado fantasma llamado B. Miller Jr. Brad estaba robando horas a sus trabajadores y asignándolas a una cuenta falsa, probablemente su propio hijo, o una forma de aumentar sus propias horas extras. Cada hora que le robaba a María, a Tommy, a Sarah, iba directamente a su bolsillo. Marcus sacó su teléfono y comenzó a grabar a través de la rendija de la puerta. La evidencia estaba allí en la pantalla. Robo sistemático de salarios que ocurre en tiempo real. Pero luego vio algo aún peor. Brad abrió otro programa, el sistema de inscripción al seguro de salud. Revisó el expediente de María y cambió su estatus laboral de empleado elegible a tiempo completo a empleado temporal a tiempo parcial, a pesar de que había trabajado horas a tiempo completo durante 3 años. Con unas cuantas pulsaciones de teclas, Brad acababa de negarle a María la cobertura sanitaria que su hija necesitaba para la cirugía. Marcus sintió una rabia tan pura que necesitó todo su autocontrol para no atravesar esa puerta. Pero se obligó a seguir grabando, a documentar cada clic, cada robo, cada destrucción casual del futuro de una familia. A las 3 de la mañana, Brad salió de su oficina luciendo satisfecho. Henderson, necesito que muevas tú solo todos los pallets desde la trastienda hasta el piso de ventas. Marcus miró la montaña de cajas. Fácilmente un trabajo para 4 personas. ¿Todos ellos? ¿Hay algún problema con eso? Porque puedo llamar a alguien que no me dé mala actitud. No hay problema, dijo Marcus apretando los dientes. Cuando comenzó el agotador trabajo de mover cientos de libras de mercancía él solo, Marcus comprendió algo crucial. Para Brad no era solo una cuestión de dinero. Se trataba de poder. La alegría de ver a la gente luchar, de sostener sus vidas en sus manos y apretarlas solo para verlas sufrir. A las 4 de la mañana, la espalda de Marcus le gritaba y tenía las manos en carne viva. Pero había reunido pruebas suficientes para destruir la carrera de Brad Miller 10 veces. Robo de salario, fraude de beneficios, condiciones de trabajo inseguras, acoso en el lugar de trabajo. Fue una clase magistral sobre cómo abusar de todas las leyes laborales existentes. Pero cuando se acercaba el amanecer y veía a María cojear mientras realizaba sus últimas tareas, apenas capaz de mantenerse en pie después de 10 horas de trabajo brutal, Marcus se dio cuenta de algo que lo cambió todo. Ya no se trataba solo de Brad Miller. Se trataba de un sistema que permitía que depredadores como Brad prosperaran mientras gente buena como María sufría en silencio. Y ese sistema empezó con el desde arriba. Mañana todo llegaría a su fin. Pero primero necesitaba una prueba más. La prueba irrefutable que haría que su caso fuera inamovible. La oportunidad de Marcus llegó a las 5:30 de la mañana. Justo cuando el turno de noche estaba terminando, Brad había desaparecido en su oficina para hacer lo que él llamaba el papeleo de fin de turno, dejando a Marcus y María para terminar las tareas de limpieza finales. Pero Marcus había notado un patrón en las últimas horas. Cada 30 minutos, el teléfono de la oficina de Brad sonaba con el mismo tono distintivo. 2 ráfagas cortas seguidas de una más larga. Cada vez que hablaba, Brad respondía en voz baja y hablaba exactamente durante 3 o 4 minutos antes de colgar. Mientras María recogía los artículos de limpieza, Marcus tomó su decisión. Voy a vaciar la basura en el área de oficinas, le dijo. María parecía preocupada. Al señor Miller no le gusta que nadie se acerque a su oficina cuando está haciendo papeleo. Seré rápido.
Marcus agarró un contenedor de basura y empujó su carrito hacia el área administrativa. El pasillo de la oficina estaba poco iluminado y la oficina de Brad se encontraba al final. A través del vidrio esmerilado, pudo ver la silueta de Brad encorvada sobre su escritorio. Entonces sonó el teléfono. 2 ráfagas cortas y una larga. Marcus se posicionó cerca del armario de suministros junto a la oficina de Brad. Lo suficientemente cerca para escuchar, pero oculto a la vista. Sacó su teléfono y comenzó a grabar. Miller, aquí, respondió Brad, en voz baja pero audible a través de las delgadas paredes. Sí, tengo tus números para esta semana. Santos solo trabaja 12 horas. Chen, la embarazada, 15. Sara, la voy a poner a hacer inventario. Eso la obligará a renunciar en un mes. A Marcus se le heló la sangre. Brad estaba informando a alguien sobre su acoso sistemático a los empleados. No se presentaron quejas. Tienen demasiado miedo de acudir a la empresa. Me he asegurado de ello. Brad se rió entre dientes. Lo bueno es que la empresa ve que nuestros costos laborales están bajando y piensa que soy una especie de genio de la eficiencia. La voz del otro lado estaba apagada, pero Marcus pudo distinguir una pregunta sobre la documentación. Por supuesto, estoy cubriendo mis huellas. Tengo evaluaciones de desempeño falsas para todos ellos. Problemas de actitud, problemas de confiabilidad. Ya sabes el procedimiento. Si alguna vez alguien pregunta, tengo un registro documental que demuestra que merecían lo que recibieron. Marcus escuchó el crujido de los papeles mientras Brad sacaba los archivos. Aquí está la parte hermosa. Estoy facturando todas sus horas recortadas al ID de empleado de mi sobrino. Los niños ganan $800 por semana y él nunca ha puesto un pie en la tienda. La empresa paga los salarios a una cuenta que yo controlo y yo me quedo con la diferencia. La conversación continuó durante otro minuto con Brad detallando cómo había estado ejecutando este plan en múltiples tiendas, no solo en esta. Cada palabra quedaba capturada en el teléfono de Marcus. Una confesión completa de robo de salario federal, conspiración y fraude. Pero entonces Brad dijo algo que hizo que las manos de Marcus temblaran de rabia. La mujer Santos es el objetivo perfecto. Madre. Soltera. Necesita el seguro, no habla. Podría dejarla sin horas y ella seguiría apareciendo pidiendo trabajo. Su hija necesita una cirugía de corazón, así que aguantará cualquier maltrato que le dé. La crueldad despreocupada en la voz de Brad, la forma en que hablaba de la desesperación de María como una herramienta para su entretenimiento, llevó a Marcus al límite. Sí, conozco a esa clase de gente, continuó Brad. Esta gente agradece las obras. Creen que tienen suerte de tener algún trabajo. Hace que sea muy fácil controlarlos. Marcus escuchó el crujido de la silla de Brad mientras se inclinaba hacia atrás. No te preocupes por la exposición. ¿Quién les va a creer? Un grupo de inmigrantes y desertores de la escuela secundaria contra un gerente regional con excelentes evaluaciones de desempeño. La empresa se reiría de ellos y los echaría del edificio. La llamada terminó con Brad programando otro check-in para la semana siguiente. Cuando Marcus oyó el clic del teléfono al encajar en su base, se dio cuenta de que acababa de grabar una confesión completa, no solo de los crímenes que Brad estaba cometiendo, sino de toda su filosofía de explotación. Marcus se alejó rápidamente de la oficina, con el corazón latiéndole con fuerza. Tenía todo lo que necesitaba. Las llamadas grabadas, las imágenes en la pantalla de la computadora de Brad manipulando las hojas de tiempo, evidencia fotográfica de condiciones de trabajo inseguras y ahora esto. Las propias palabras de Brad prueban el abuso sistemático y premeditado de empleados vulnerables. Cuando se reunió con María para las tareas de limpieza final, Marcus notó que ella se movía incluso más lento de lo habitual. Su rostro estaba pálido y seguía presionando su mano contra su pecho. María, ¿estás bien? Solo estoy cansada, dijo. Pero Marcus podía ver que era más que eso. El estrés, las exigencias físicas, el miedo constante.
Literalmente la estaba matando. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio a un médico? María se rió amargamente. Los médicos cuestan dinero. Mi seguro no entra en vigencia hasta que trabaje a tiempo completo durante 90 días seguidos. Pero el señor Miller se asegura de que eso nunca suceda. Marcus la observó mientras luchaba por levantar una bolsa de basura que pesaba menos de 30 libras. Esta mujer trabajaba hasta morir por un hombre que veía su sufrimiento como un entretenimiento. A las 6 de la mañana en punto, Brad salió de su oficina con una pila de papeles y una sonrisa de satisfacción. Buen trabajo esta noche, gente. Santos, asegúrate de estar aquí a las 2 de la tarde para inventario. Henderson, podría tener más turnos para ti si continúas así. Mientras Brad se alejaba, silbando desafinadamente, Marcus sintió el peso de la evidencia en su teléfono. Mañana por la mañana, pondría fin al reinado de terror de Brad Miller. Pero esa noche, tuvo que ver a María caminar con dificultad hasta su auto, sabiendo que volvería en 8 horas para enfrentar todo nuevamente. La pistola humeante estaba cargada. Ahora era el momento de disparar. Marcus no durmió esa noche. Pasó las primeras horas de la mañana en su habitación de hotel organizando pruebas y haciendo llamadas telefónicas. A las 8 de la mañana, había reunido un archivo completo de los crímenes de Brad Miller, con confesiones grabadas, evidencia fotográfica y documentación financiera. Pero no solo estaba preparando un caso, se estaba preparando para la guerra. A la 1:45 de la tarde, Marcus regresó a la tienda como Mike Henderson por última vez. Encontró a María en la sala de descanso intentando comer un sándwich de mantequilla de maní a pesar de las evidentes náuseas. ¿Seguro que estás bien?, preguntó genuinamente preocupado. Solo necesito superar este día, susurró. La cirugía de Sofía se adelantó para la próxima semana. No puedo permitirme perder más horas. Marcus sintió que su resolución se cristalizaba. Esto terminó hoy. A las 2 de la tarde. En punto, Brad reunió al turno de la tarde para la capacitación obligatoria sobre inventario. Alrededor de 15 empleados estaban parados en semicírculo cerca del servicio de atención al cliente, incluidos María, Tommy, Sara, que ahora estaba visiblemente embarazada, y varios otros que Marcus reconoció como víctimas del abuso sistemático de Brad. Muy bien, gente, escuchen, anunció Brad. Su voz transmitía la autoridad de alguien que disfruta ejerciendo poder sobre los demás. Las empresas nos están presionando mucho en lo que respecta a la precisión del inventario, por lo que estamos implementando algunos procedimientos nuevos. Sacó un portapapeles lleno de formularios. A partir de ahora, cualquier discrepancia saldrá del cheque de pago del empleado responsable. Mercancía perdida, descuentos erróneos, mercancías dañadas, todo se deduce de su salario. Marcus vio que varios empleados intercambiaban miradas preocupadas. Esto era ilegal según la ley laboral federal y Brad lo sabía. Sé que algunos de ustedes podrían pensar que esto es injusto, continuó Brad, mientras sus ojos encontraban a María entre la multitud. Pero tal vez si ciertas personas prestaran más atención a su trabajo en lugar de preocuparse por problemas personales, no necesitaríamos estas medidas. El ataque directo a María fue la gota que colmó el vaso. Marcus dio un paso adelante desde la parte de atrás del grupo. En realidad, Brad, creo que hay algo injusto aquí, pero no es lo que piensas. Los ojos de Brad se entrecerraron. Henderson, ¿tienes algo que decir? Sí, lo hago. Marcus metió la mano en su bolsillo y sacó su teléfono. Tengo mucho que decir, la verdad. La primera grabación comenzó a reproducirse. La voz de Brad es cristalina, alardeando de reducir las horas de los empleados y embolsarse la diferencia. El efecto fue eléctrico. Todos los empleados del círculo se giraron para mirar a Brad, cuyo rostro había pasado de una confianza petulante a una pálida sorpresa en cuestión de segundos. ¿Qué es esto?, Brad farfulló. Así estabas anoche a las 5:30 de la mañana explicándole a tu cómplice cómo has estado robando salarios y manipulando horarios. La voz de Marcus era tranquila y controlada,
pero cada palabra golpeaba como un martillo. La grabación continuó. La mujer Santos es el objetivo perfecto. Madre soltera, necesita el seguro, no habla. La mano de María voló a su boca. Alrededor del círculo, otros empleados comenzaron a murmurar. La ira se acumula en sus voces. Me grabaste ilegalmente, gritó Brad, pero su fanfarronería no pudo ocultar el pánico en sus ojos. En realidad, Michigan es un estado de consentimiento de un solo partido, perfectamente legal. Marcus se acercó a Brad y por primera vez dejó ver su verdadera autoridad. Pero el robo de salarios, el fraude de beneficios y la conspiración para defraudar son delitos federales. Los ojos de Brad recorrieron el círculo de empleados, quienes ahora lo miraban con un odio manifiesto. No sabes con quién te estás metiendo, Henderson. Haré que te arresten ¿por qué? Exponiendo la verdad. Marcus metió la mano en su otro bolsillo y sacó algo que hizo que la sangre de Brad se esfumara por completo de su rostro. Una insignia de oro. Director ejecutivo de Thompson Enterprises. El silencio que siguió fue ensordecedor. Marcus podía oír el zumbido de las luces fluorescentes, el sonido distante de los carritos de compras, la fuerte inhalación de 15 empleados que de repente entendieron lo que estaban presenciando. Mi nombre no es Mike Henderson, dijo Marcus y su voz se escuchó por toda la tienda. Soy Marcus Thompson. Yo soy el dueño de esta empresa y tú, Brad Miller, estás acabado. La explosión de reacciones fue inmediata. Jadeos, susurros, algunos empleados dando un paso atrás en estado de shock. Pero Marcus mantuvo sus ojos fijos en Brad, cuyo rostro había pasado por la conmoción, el miedo y ahora se estaba transformando en una ira desesperada. No puedes hacer esto, gritó Brad. Tengo derechos. Tengo un contrato. Tenías un contrato, corrigió Marcus. Pero el fraude anula todos los contratos de trabajo. Seguridad. 2 oficiales de seguridad de Thompson Enterprise, que estaban apostados afuera desde las 9 de la mañana, entraron a la tienda y se acercaron a Brad. Brad Miller, estás despedido con efecto inmediato. También está bajo investigación por robo de salario, fraude de beneficios y conspiración. Estos oficiales le escoltarán fuera del recinto. Mientras la seguridad se movía hacia Brad, él hizo una última jugada desesperada. No puedes probar nada, es su palabra contra la mía. Señaló a los empleados. ¿Quién va a creer a un grupo de cuidadosos? La voz de Marcus era como el hielo. Tengo tu propia confesión grabada. Tengo registros de computadora que muestran cada transacción ilegal. Tengo evidencia fotográfica de cada violación. Se acercó a Brad y su voz bajó a poco más que un susurro. Y tengo algo más. Brad. Tengo poder. Poder real. El tipo que has estado fingiendo tener. Los hombros de Brad se hundieron cuando los oficiales de seguridad lo alcanzaron. Esto no ha terminado, murmuró. Sí, lo es. Marcus se giró para dirigirse a los empleados reunidos. Y para todos ustedes, esto apenas comienza. Mientras escoltaban a Brad fuera de la tienda, pasaron junto a clientes que se detenían a mirarlo, junto a cajas en las que había aterrorizado a los empleados, junto a la oficina donde había orquestado meses de abuso sistemático. Marcus sintió una satisfacción más profunda que cualquier trato comercial que hubiera cerrado jamás. Pero el verdadero trabajo recién comenzaba. El silencio después de la partida de Brad fue ensordecedor. 15 empleados estaban parados en círculo, mirando a su verdadero CEO, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Marcus pudo ver la confusión, el alivio y el cansancio reflejados en sus rostros. María fue la primera en hablar, su voz apenas un susurro. ¿De verdad eres? ¿De verdad eres el dueño? Lo soy y les debo una disculpa a todos ustedes. Marcus miró a cada empleado a los ojos. Construí esta empresa sobre el principio de que cuidamos a nuestra gente. Pero te fallé. Me concentré tanto en las cifras de la sala de juntas que perdí de vista lo que estaba sucediendo en la práctica. Tommy dio un paso adelante, todavía agarrando su portapapeles de inventario.
Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Nos van a despedir a todos por hablar contigo? La pregunta golpeó a Marcus como un golpe físico. Estas personas estaban tan condicionadas a temer las represalias que incluso su liberación parecía una amenaza. Nadie va a ser despedido. De hecho, vamos a arreglar todo lo que Brad rompió a partir de ahora mismo. Marcus sacó su teléfono. Voy a llamar a nuestro jefe de recursos humanos. Cada hora recortada ilegalmente, cada salario robado, cada beneficio negado. Vamos a arreglarlo. En 20 minutos, Rebecca Chen, directora de recursos humanos de Thompson Enterprises, llegó con un equipo de 3 especialistas y una pila de computadoras portátiles. Marcus había trabajado con Rebecca durante 8 años y ella era una de los pocos ejecutivos en quienes confiaba plenamente. Rebecca, necesito que realices auditorías de emergencia en todos los archivos de empleados que Brad Miller ha tocado en el último año. Restauración total del salario e inscripción inmediata en beneficios para cualquier persona a quien se le haya negado cobertura ilegalmente. El equipo de Rebecca se distribuyó por la sala de descanso y estableció un centro de procesamiento temporal. María Santos, gritó Rebecca mientras consultaba su tableta. Llevas aquí 3 años, ¿verdad? María asintió nerviosamente, aún sin poder creer que esto fuera real. Según los registros de Brad, estás clasificado como temporal a tiempo parcial sin prestaciones, pero tus horas trabajadas indican que llevas 34 meses seguidos a tiempo completo. Rebecca recorrió su tableta con los dedos. A partir de ahora, estás clasificado como permanente a tiempo completo con cobertura médica completa, retroactiva a tu fecha de contratación original. Las rodillas de María se doblaron. Marcus la agarró del brazo mientras las lágrimas corrían por su rostro. La cirugía de mi hija, susurró. Está completamente cubierta. La preautorización se procesará hoy. La voz de Rebecca era cálida pero eficiente. Y María, te deben 14.847 pesos en salarios robados y horas extras no pagadas. Ese cheque se extenderá en 48 horas. El sonido que escapó de la garganta de María era en parte sollozo, en parte risa, en parte oración. En la sala, otros empleados mantenían conversaciones similares mientras el equipo de Rebecca revisaba los archivos. Pero Marcus no había terminado. Todos, necesito que escuchen atentamente. Se quedó de pie en el centro de la sala, con la autoridad de quien había construido una empresa multimillonaria de la nada. Lo que pasó aquí no puede volver a ocurrir. Así que vamos a cambiar el funcionamiento de esta empresa. Señaló a Sara, la cajera embarazada que había estado ocultando su estado por miedo. Sara, ¿de cuánto tiempo estás embarazada? 7 meses, dijo en voz baja. Con efecto inmediato. Estarás en licencia administrativa remunerada hasta que finalice tu licencia de maternidad. Salario completo, beneficios completos y un puesto garantizado cuando estés lista para regresar. Sara se llevó la mano al vientre, con los ojos abiertos de par en par por la incredulidad. Marcus continuó. Tommy, mencionaste que querías pasar a la gerencia. ¿Qué te parecería un subgerente de tienda? El portapapeles de Tommy cayó al suelo. Señor, yo no tengo un título universitario o usted tiene algo mejor. Usted sabe lo que es trabajar en todos los puestos de esta tienda y se preocupa por la gente que trabaja aquí. Eso es lo que necesito en la gerencia. Pero el cambio más grande estaba por llegar. María, dijo Marcus, volviéndose para mirar a la mujer que, sin saberlo, había desencadenado toda esta transformación. Tengo una oferta para ti. Ella lo miró con los ojos todavía rojos de llorar, todavía luchando por creer que su hija recibiría la cirugía que necesitaba. Te ofrezco el puesto de gerente de tienda. El silencio fue absoluto. Incluso el equipo de Rebecca dejó de escribir. Señor, tartamudeó María. Solo soy, limpio pisos. No sé cómo. Sabes cómo trabajar más duro de lo que cualquiera debería. Tú sabes.
Cómo cuidar a la gente incluso cuando te maltratan. Conoces cada rincón de esta tienda y cada desafío que enfrentan estos empleados. La voz de Marcus se hizo más fuerte. María, llevas 3 años gestionando tu propia situación imposible. Gestionar una tienda será fácil en comparación. Pero no tengo experiencia. Te proporcionaré formación, un programa completo de desarrollo directivo, cursos de negocios, lo que necesites. El salario inicial es de $65,000 más beneficios, con bonificaciones por rendimiento vinculadas a la satisfacción de los empleados, no solo a los márgenes de ganancia. María lo miró como si hablara en otro idioma. $65,000. Eso es solo el punto de partida. Los buenos gerentes que cuidan a su gente ascienden a puestos regionales. Esos pagan cifras millonarias. En la sala, Marcus pudo ver cómo comenzaba la transformación. 15 personas que habían entrado esperando otro día de abuso veían cómo sus vidas cambiaban en tiempo real. Pero el cambio más importante aún estaba por llegar. Una cosa más, anunció Marcus. Estamos implementando un consejo de empleados en cada sede de Thompson Enterprise. Representantes elegidos por los trabajadores con acceso directo a la dirección corporativa. Sin represalias, sin intimidación, sin miedo. Si algo así vuelve a ocurrir, tendrás una línea directa para detenerlo. Sacó una tarjeta de presentación y se la entregó a María. Este tiene mi número de celular personal. Si alguien, gerente, director regional, incluso otro director ejecutivo, alguna vez te trata a ti o a tu equipo como lo hizo Brad, llámame de inmediato. Tommy levantó la mano tímidamente. ¿Y Brad? ¿Se saldrá con la suya? La expresión de Marcus se endureció. El caso de Brad ha sido remitido a investigadores federales. El robo de salario es un delito grave. Enfrentará cargos criminales y emprenderemos acciones civiles para recuperar cada centavo que robó. No solo de nosotros, sino también de ti. Rebecca levantó la vista de su portátil. Hablando de eso, Marcus, hemos identificado patrones similares en otras 4 tiendas. El mismo modus operandi, diferentes gerentes. La misma respuesta. Investigaciones exhaustivas, restitución total y cualquier involucrado será procesado con todo el peso de la ley. La voz de Marcus transmitía un compromiso absoluto. No solo estamos arreglando esta tienda. Estamos arreglando toda la empresa. A medida que avanzaba la tarde, Marcus vio como 15 empleados desmoralizados se transformaban en algo que nunca antes había visto. Un verdadero equipo. Personas que habían estado aisladas por el miedo ahora hablaban entre sí, compartían historias y descubrían que no estaban solas. María estaba en el centro de todo, todavía con su uniforme de conserje, pero ahora con un comportamiento diferente. La mujer que había estado llorando en el baño esa mañana se había ido, reemplazada por alguien que comenzaba a comprender su propio valor. Gracias, le dijo a Marcus, con la voz firme por primera vez desde que la conoció. No solo por el trabajo o el dinero, sino por vernos como personas. Marcus sintió una opresión en el pecho. Gracias por recordarme lo que realmente significa el liderazgo. Al ponerse el sol sobre Detroit, los grandes almacenes Thompson parecían iguales desde fuera. Pero por dentro, todo había cambiado, y mañana comenzaría el verdadero trabajo. 3 semanas después, Marcus regresó a la tienda para lo que en privado había empezado a llamar sus visitas de verificación de la realidad. Pero la escena que lo recibió era casi irreconocible desde el lugar donde se había infiltrado hacía apenas un mes. Lo primero que notó fue el sonido. Risas provenientes de la sala de descanso de los empleados. Risas de verdad, no del tipo nervioso que la gente pone cuando teme que su jefe esté escuchando. En la sala de descanso, encontró a Tommy capacitando a 2 nuevos empleados en el sistema de inventario. Sus habilidades naturales de liderazgo finalmente dieron paso a la floración. En la pared detrás de él colgaba un certificado enmarcado, el premio al subgerente del mes, el premio a la elección de los empleados.
La clave es la precisión, no la velocidad. Tommy les explicaba a los aprendices. Preferimos que se tomen su tiempo y lo hagan bien que se apresuren y cometan errores. Nadie les va a gritar por ser meticulosos. Marcus sonrió ante la referencia indirecta al antiguo régimen. Con Brad, los empleados habían sido aterrorizados para que completaran las tareas a toda prisa, lo que provocaba errores que se convertían en excusas para mayores castigos. Cerca del mostrador de atención al cliente, Sara ayudaba a una clienta a procesar una devolución. Con 8 meses de embarazo, irradiaba la confianza de quien sabía que su trabajo estaba asegurado, independientemente de su condición. La política de licencia por maternidad que Marcus había implementado en toda la tienda ya había sido adoptada por 3 importantes competidores. Una onda expansiva, un efecto que no había previsto, pero que apreció profundamente. Pero fue María quien representó la transformación más drástica. Marcus la encontró en la oficina de la tienda, inclinada sobre una computadora portátil, con la intensidad concentrada de quien domina nuevas habilidades. Había cambiado su uniforme de conserjería por ropa informal de negocios, y su placa ahora decía María Santos, gerente de la tienda. Pero lo más importante, se comportaba con una autoridad que provenía de una competencia genuina, no del miedo. ¿Cómo van los cursos de administración?, preguntó Marcus, acomodándose en la silla frente a su escritorio. Desafiante, admitió María, guardando su trabajo y levantando la vista con una sonrisa. Nunca pensé que aprendería sobre márgenes de ganancia y estrategias de desarrollo de empleados, pero es increíble lo que cobra sentido cuando realmente has trabajado en todos los puestos del edificio. Señaló una gráfica en la pared que mostraba las calificaciones de satisfacción de los empleados. Las cifras se habían disparado desde las pésimas calificaciones de Brad a niveles líderes en la industria en solo 3 semanas. El equipo es increíble, continuó María. Una vez que la gente dejó de tener miedo, empezaron a aportarme ideas. Tommy sugirió que todos se ejercieran mutuamente para que nadie se sintiera atrapado en un solo departamento. Sara diseñó un nuevo sistema de retroalimentación para clientes. Incluso los estudiantes de secundaria que estudian medio tiempo están aportando innovaciones. Marcus miró por la ventana de la oficina hacia el área de ventas, donde pudo ver los resultados tangibles del liderazgo de María. Los empleados se movían con determinación, no con miedo. Los clientes sonreían al interactuar con el personal, que parecía genuinamente dispuesto a ayudar. ¿Cómo está Sofía?, preguntó Marcus. El rostro de María se iluminó. Se operó la semana pasada. Los médicos dicen que la reparación fue perfecta. Podrá correr y jugar como cualquier otro niño. Su voz se quebró levemente. Quiere conocerte. Te llama el hombre que salvó el trabajo de mamá. Me encantaría. Hay algo más, dijo María, sacando una carpeta. ¿Recuerdas cómo me pediste que documentara otras situaciones como la de Brad? Marcus se inclinó hacia adelante, con la atención agudizada. He estado hablando con gerentes de otras cadenas minoristas, no oficialmente, solo conversaciones en reuniones del sector. Marcus, lo que Brad estaba haciendo no es raro. El robo de salarios, la manipulación de beneficios, el abuso psicológico. Es casi como si se estuviera pasando un manual de estrategias. Abrió la carpeta y reveló una recopilación de historias de trabajadores de todo el sector minorista. Creo que Thomson Enterprise podría liderar un cambio en toda la industria. No solo solucionando nuestros propios problemas, sino estableciendo un estándar que todos los demás obliguen a seguir. Marcus sintió esa electricidad familiar de una gran idea tomando forma. ¿En qué estás pensando? Un programa de certificación. Empleo justo verificado por los trabajadores o algo así. Las tiendas que cumplen con los estándares obtienen la certificación. Los clientes pueden elegir. Compre en lugares que traten a los empleados de manera justa. Y la verificación proviene de los propios trabajadores, no de informes corporativos. Exactamente. Encuestas anónimas, auditoría sorpresa,
verdadera rendición de cuentas. Los ojos de María brillaban de pasión. Ahora tenemos la credibilidad. Todos saben que Thomson Enterprise estaba dispuesta a investigar y solucionar sus propios problemas públicamente. Otras empresas tendrían que seguir el ejemplo o quedarían fatal en comparación. Marcus se relajó, impresionado por el pensamiento estratégico. 6 meses atrás, María tenía miedo de pedir un horario regular. Ahora estaba diseñando iniciativas de reforma para toda la industria. Redacta una propuesta, dijo. Plan de negocios completo, estrategia de implementación, requisitos presupuestarios. Quiero verlo en 2 semanas. María asintió, ya tomando notas. Mientras Marcus se preparaba para irse, dio una vuelta más por la tienda. Cerca de la sección electrónica, vio el tablero de anuncios donde la caótica programación de Brad alguna vez había aterrorizado a los empleados. Ahora, mostraba un cronograma limpio y predecible donde cada empleado sabía sus horas con semanas de anticipación, junto con fotos del primer picnic de reconocimiento a los empleados de la tienda. En el mostrador de atención al cliente, un sitio familiar llamó su atención. La misma placa plateada que había caído al suelo del baño hacía un mes, pero ahora decía María Santos, gerente de la tienda, y estaba prendida en un blazer en lugar de un uniforme de conserje. Mientras se dirigía a la salida, Tommy gritó desde detrás del mostrador de electrónica: «Señor Thompson, antes de que se vaya, queríamos darle algo». Tommy sacó una fotografía enmarcada. Todo el equipo de la tienda se reunió alrededor de la nueva sala de descanso para empleados, que había sido renovada con cómodos asientos, una cocina adecuada y grandes ventanas que dejaban entrar la luz natural. En el centro del grupo, María sostenía una pequeña placa que decía: «Elección de los empleados de Thompson's Department Store, el mejor lugar para trabajar en 2024». «No es un premio oficial», explicó Tommy con una sonrisa. «Lo hicimos nosotros mismos, pero pensamos que si alguien debe decidir si un lugar es bueno para trabajar, deberían ser las personas que realmente trabajan allí». Marcus aceptó la foto sintiendo una opresión inesperada en la garganta. En todos sus años de éxito empresarial, ningún reconocimiento había significado más. «Gracias», dijo simplemente. «Todos ustedes». Mientras caminaba hacia su auto, Marcus reflexionó sobre cuán profundamente el último mes había cambiado no solo esta tienda, sino toda su comprensión del liderazgo. Había comenzado este viaje pensando que estaba rescatando a sus empleados de un mal gerente. En cambio, lo rescataron de convertirse en el tipo de líder que pierde de vista la razón de ser de las empresas en primer lugar: servir a las personas, no solo a las ganancias. Mañana comenzará a implementar el sistema de consejo de empleados en toda la empresa. El próximo mes, el programa de certificación industrial de María obtendría todo su respaldo corporativo. Pero esa noche, volvería a casa sabiendo que 15 personas estaban durmiendo mejor porque alguien finalmente los había escuchado cuando más necesitaban ayuda. 6 meses después de ese turno de noche que le cambió la vida, Marcus se paró frente a un auditorio repleto en la conferencia anual de la Federación Nacional de Minoristas. El tema de su discurso principal: liderazgo desde la base, que sucede cuando los directores ejecutivos dejan de esconderse en las salas de juntas. Pero primero, tenía una historia que contar. El año pasado pensé que estaba dirigiendo una empresa exitosa, comenzó Marcus, y su voz se escuchó en el silencioso auditorio. Nuestras ganancias aumentaron. Nuestros índices de eficiencia fueron estelares y nuestras evaluaciones de gestión fueron elogiosas. Según todos los parámetros que importaban a Wall Street, Thomson Enterprises estaba arrasando. Hizo clic en la siguiente diapositiva, una fotografía de María con su uniforme de custodia tomada de las imágenes de seguridad de la tienda de esa primera noche. Pero yo no dirigía una empresa exitosa. Yo presidía un sistema que permitía que gente buena sufriera mientras los depredadores se beneficiaban de su dolor. Y lo peor es que no tenía idea de qué estaba pasando. El auditorio permaneció completamente en silencio mientras Marcus guiaba a la audiencia a través de su experiencia encubierta. El robo de salarios, el fraude de beneficios,
el abuso psicológico sistemático que había estado ocurriendo bajo el nombre de su propia empresa. La verdad es que el verdadero liderazgo no consiste en dar órdenes desde arriba. Se trata de comprender desde abajo. Se trata de reconocer que las personas más cercanas al problema suelen ser las más cercanas a la solución. Hizo clic de nuevo. La nueva diapositiva mostraba a María en su escritorio vistiendo su chaqueta de gerente de tienda revisando informes trimestrales con su equipo. Hoy, María Santos administra una de nuestras ubicaciones de mayor rendimiento. La satisfacción de los empleados se sitúa en un 94%, un nivel líder en la industria. Las valoraciones de los clientes han aumentado un 47%. Y los beneficios han aumentado un 23%. Porque cuando tratas bien a las personas, todo lo demás viene solo. Marcus hizo un gesto hacia la audiencia donde María estaba sentada en la primera fila representando a Thomson Enterprise en su primera conferencia nacional. Pero esta historia no trata realmente de Thomson Enterprises. Se trata de cada empresa, cada líder, cada persona que tiene el poder de mejorar o empeorar el día de otra persona. La presentación continuó con resultados concretos. El trabajador verificó la certificación de empleo justo que 12 importantes minoristas ya habían adoptado. Las investigaciones sobre robo de salarios en toda la industria habían recuperado 2,3 pesos millones para los trabajadores. La legislación federal que fortalece las protecciones laborales que se habían inspirado en su divulgación pública. Hemos demostrado que hacer lo correcto por los empleados no solo es moralmente correcto, sino que también es rentable. Las empresas con certificación de trabajadores verificados están viendo aumentos promedio de ganancias del 18% y mejoras en la lealtad de los clientes del 31%. Cuando Marcus concluyó su presentación, volvió a la historia personal que había iniciado todo. Hace 6 meses, escuché a alguien llorar en un baño y decidí investigar. Ese momento de curiosidad humana básica lo cambió todo. No solo para María, no solo para Thomson Enterprise, sino para miles de trabajadores de toda la industria. Hizo una pausa y miró directamente a las cámaras que transmitían en vivo la conferencia. Así que aquí está mi desafío para todos los líderes que ven esto. ¿Cuándo fue la última vez que realmente escuchaste a las personas que trabajan para ti? No en una reunión preparada ni en una encuesta desinfectada, sino escuchando de verdad. ¿Cuándo fue la última vez que vio su lugar de trabajo a través de los ojos de alguien que no puede permitirse perder su empleo? Marcus se acercó al borde del escenario. El verdadero liderazgo implica ayudar a los demás, especialmente cuando nadie está mirando. Significa usar tu poder para proteger a las personas, no para sacar provecho de su vulnerabilidad. Y significa tener el coraje de admitir cuando tus sistemas están rotos y la determinación de arreglarlos. Apareció la diapositiva final. Una foto de la reunión del Consejo de Empleados de Thomson Enterprise con representantes de las 47 tiendas reunidos alrededor de una mesa como iguales. La persona que llora en ese baño podría estar en tu compañía ahora mismo. La pregunta es, ¿los escucharás? Y lo más importante, ¿actuarás? Mientras los aplausos resonaban en el auditorio, Marcus sintió la misma satisfacción que había experimentado aquella noche cuando Brad Miller fue escoltado fuera de la tienda. Pero más profundo que la satisfacción había algo más. Objetivo. Después de la presentación, mientras Marcus firmaba copias del estudio de caso que Harvard Business School había escrito sobre la transformación de Thomson, un joven ejecutivo se le acercó. Señor Thomson, creo que podríamos tener algunos problemas en nuestra empresa que son similares a los que usted encontró. ¿Por dónde empiezo? Marcus le entregó la tarjeta de presentación de María. Empecemos por escuchar. Realmente escuchando. Y cuando escuches algo que no te guste, no lo justifiques. Arréglalo más tarde esa noche. Marcus llamó a la tienda para ver cómo estaba María, un ritual que se había convertido en parte de su rutina semanal. ¿Cómo está Sofía? Él preguntó. Perfecto. Su cardiólogo dice que su corazón es más fuerte que el de la mayoría de los niños de su edad. Ella ha estado preguntando cuándo podrá visitar la tienda nuevamente.
Ella quiere ver la oficina de mamá. Tráela cuando quieras. Me encantaría conocer a la niña que ayudó a salvar nuestra empresa. Marco. La voz de María se puso seria. Hoy recibí una llamada de un trabajador de limpieza de Henderson Retail. Ella había visto la cobertura de noticias y quería saber si nuestro modelo de consejo de empleados podría funcionar en otras empresas. ¿Qué le dijiste? Le dije que documentara todo, buscara aliados entre sus compañeros de trabajo y que la ayudaríamos a construir un caso si lo necesitaba. ¿Estuvo bien? Marcus sonrió. Eso fue perfecto. Ahora estás pensando como un verdadero líder. Después de colgar, Marcus se quedó de pie frente a la ventana de su oficina, mirando el horizonte de Detroit. En algún lugar, en tiendas minoristas, restaurantes y almacenes, probablemente había otras maras, buenas personas atrapadas en malas situaciones, esperando que alguien con poder notara su dolor. Pero ahora también había otros Marcus Thompson, líderes que habían escuchado esta historia y decidieron mirar más de cerca sus propias empresas, sus propias responsabilidades. El cambio se estaba extendiendo lugar de trabajo a lugar de trabajo. Y todo comenzó con alguien lo suficientemente valiente como para llamar a la puerta del baño y hacer una pregunta sencilla. ¿Estás bien? La verdad había sido peor de lo que nadie imaginaba. Pero la solución había sido más sencilla de lo que nadie esperaba. Trata a las personas como seres humanos y todo lo demás encajará en su lugar. Si alguna vez has presenciado una injusticia en tu lugar de trabajo o si estás en posición de hacer que se produzca un cambio, comparte esta historia porque la persona que llora en el baño puede estar más cerca de lo que crees y cuenta con que alguien como tú se preocupe lo suficiente como para actuar.